Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda su amiga Alejandra Cabañas desde el sur de México, en Chilpancingo, Guerrero. Escriban ahí en los comentarios desde dónde nos ven, desde dónde nos escuchan. Escriban también sus puntos de vista, son demasiado importantes y ayúdenos a compartir la información. La universidad pública se defiende. Histórica y masiva movilización desafía a Milei. Las protestas contra el recorte de presupuesto a la educación se realizaron en todo el país. La educación universitaria es pública, gratuita, de calidad y un baluarte de la sociedad argentina. Con esta convicción, cientos de miles de personas marcharon este martes para defender uno de los valores más arraigados en el país sudamericano y que hoy está amenazado por los recortes que forman parte del duro programa de ajuste al presupuesto a la educación por parte del presidente Javier Milei. Por su masividad y diversidad, la movilización nacional se convirtió en el desafío más importante que enfrenta Milei casi 4 meses después de haber asumido, ya que el desfinanciamiento universitario unió fuerzas de todos los sectores políticos y sociales, no solo de la oposición. Así, salieron a marchar docentes, estudiantes, rectores, egresados, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, centrales sindicales, colectivos de artistas, escritores, científicos, periodistas, intelectuales, políticos, familias, grupos de amigos, ciudadanos sin militancia partidaria. El objetivo fue defender a las universidades públicas que padecen un drástico recorte del 70% de su presupuesto. En esas condiciones, ninguna puede garantizar para este año la continuidad de los estudios de 2.1 millones de alumnos. Los mensajes de la protesta que en Buenos Aires se dirigió del Congreso a Plaza de Mayo fueron directo en contra de un presidente egresado de una universidad privada que desprecia la educación pública. Apoyemos la universidad privada, si no vas a leer como Milei. Milei busca desmantelar la educación pública. Milei, odiabas tanto a la Argentina que quisiste ser presidente solo para destruirla, rezaban algunas pancartas de los manifestantes. Con fascismo no hay derechos, señalaba una manta que tenía plasmado el rostro del mandatario. Los carteles replicaban todo tipo de consignas, desde defender la universidad es defender la patria y universidad pública es igualdad de oportunidades hasta menos plomo, más libros. O educar es combatir y el silencio no es mi idioma. La intensidad de la movilización callejera fue anticipada por las vigilias que realizaron docentes y estudiantes en sus facultades y por el apoyo público que recibieron de sus compañeros de universidades privadas a través de cartas e incluso del inesperado bloqueo nocturno de avenidas. Las redes sociales fueron un espacio para alimentar la expectativa. Por ejemplo, la ilustradora Pilar Dibujito donó un afiche que representó los valores de la educación pública en Argentina y que se convirtió en uno de los emblemas de la manifestación. También se replicaron historias personales marcadas por el agradecimiento a la educación pública. Incluso la expresidenta Cristina Fernández posteó las credenciales de ella y de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner, como estudiante de Derecho en los años 70. Más tarde, ya durante la marcha, asomó al balcón de sus oficinas en el Instituto Patria y mostró una sudadera con las siglas de la Universidad de La Plata, en donde estudió. En Argentina hay 65 centros universitarios de gestión estatal que albergan a 2.1 millones de estudiantes. Este año, el gobierno
les destinó el mismo presupuesto de 2024, a pesar de que la inflación anual fue del 270%. Esto implicó un recorte de alrededor del 70%. El congelamiento puso en riesgo a las universidades, que advirtieron que solo tenían recursos para funcionar hasta el mes de abril, quizá hasta el mes de junio. La Universidad de Buenos Aires, que con sus 385,000 es la más grande del país, advirtió que podría cerrar. Las protestas fueron en aumento a la par de los insultos y difamaciones del presidente. En las facultades hubo paros, banderazos, clases abiertas, asambleas. Milei respondió con una campaña de desprecio la educación pública, ya que uno de los anhelos libertarios es la privatización de este derecho, y acusó a las universidades de adoctrinar en el socialismo y el comunismo y excluir otras posturas políticas, lo que fue desmentido incluso por algunos de sus propios simpatizantes que se graduaron en el sistema público. También afirmó que en las universidades predominaba la corrupción y amenazó con auditorías, aunque estas ya existen porque los ingresos de las universidades son fiscalizados cada año y jamás se ha encontrado la sistemática desviación de recursos propalada por el presidente. Pero Milei se topó con el rechazo mayoritario de sociedad. Una encuesta de la consultora Subán Córdoba demostró que el 60% condenaba el recorte en las universidades y que un contundente 80% defendía la educación pública gratuita. Con el paso de las semanas, la crisis política se profundizó y cuando ya era un hecho la masividad y contundencia de la marcha, Milei intentó atajar la tensión y anunció una actualización del 70% en el presupuesto, que en realidad no era tal. El problema es que el 90% de los recursos universitarios se destinan a sueldos y solo el 10% es para gastos de operación, y el 70% de incremento que anunció el gobierno era solamente sobre ese 10%. No beneficiaba el presupuesto global. Por eso, la lucha de las universidades sigue en pie. Pues así las cosas allá en Argentina. Hasta aquí la información. Nos vemos pronto.